Todo eso empieza. Ah, bueno. Bueno, en la práctica de hoy hablaremos sobre las fuerzas intermoleculares. Nuestro grupo está conformado por Daniel Tabur, Samuel Hurtado, Lorena Murillo, Angelina Benítez, Tania Fontalvo y mi persona, Arango. Ok, las fuerzas intermoleculares que establecen atracciones entre moléculas son fundamentales para comprender las propiedades físicas de las sustancias. Dos propiedades intensivas intrínsecamente relacionadas con estas fuerzas son el punto de ebullición y el punto de fusión. El propósito central de esta práctica es profundizar en una comprensión de cómo las moléculas interactúan entre sí, ejerciendo una influencia significativa en el estado físico de las sustancias. En esta exploración detallada nos enfocaremos en el punto de ebullición y fusión de dos sustancias específicas, el etanol y el ácido benzoico, en estado sólido. Al hacerlo, resaltaremos la importancia crucial de estas fuerzas intermoleculares al explicar cómo los comportamientos de las sustancias y su papel fundamental en la formación de estados como líquidos, sólidos y gases. Este análisis detallado nos permitirá apreciar mejor la complejidad de las interacciones moleculares y su impacto en las propiedades de la materia. La existencia de fuerzas que atraen entre sí a las moléculas no pueden dudarse desde el momento en que todos los compuestos, hasta los gases nobles, pueden condensarse y solidificarse. La mayoría de estas fuerzas intermoleculares son de tipo electrostático y se originan por la atracción entre dipolos, recibiendo el nombre genérico de fuerzas de Van der Waals. Las energías de estas uniones son mucho menores que las de los enlaces iónico y covalente. Estas fuerzas permiten explicar el comportamiento de la mayoría de los compuestos con enlaces covalentes. Se observan, sin embargo, algunos compuestos, algunos tan importantes como el agua o el amoníaco, para los cuales las energías de las fuerzas intermoleculares son muy superiores a las que pudieran originarse mediante enlaces de Van der Waals. Aunque muy pequeñas para hacer enlaces iónicos o covalentes, todos estos compuestos tienen en común la presencia de átomos de hidrógeno que participan en las uniones formadas. Por este motivo, este tipo de enlace se denomina enlace por puente de hidrógeno o simplemente enlace de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals son uniones de tipo dipolo-dipolo y de carácter electrostático. Podemos clasificarlas en tres en función de la naturaleza de los dipolos, según sean estas permanentes o inducidos. Fuerzas dipolo-dipolo son las más frecuentes e intensas, se establecen entre moléculas polares. Las moléculas se orientan por sí mismas de forma en que se enfrentan los polos de signo contrario de moléculas continuas. Los dipolos se atraen entre sí y el ordenamiento se extiende a todo el material. Evidentemente, estas fuerzas serán más intensas cuanto mayor sea la polaridad de las moléculas y también cuanto mayor sea el tamaño que los átomos que las constituyen. Dado que los dipolos sean más intensos, cuando mayor sea el número de electrones involucrados, B, fuerzas dipolo-dipolo, inducido, fuerzas de Dave, son más frecuentes y solo aparecen en sistemas complejos, con partes polares y partes apolares. Cuando una molécula polar se aproxima a otra apolar, o bien cuando en una misma molécula la parte polar se aproxima a la parte apolar, genera esta un dipolo al deformar su nube de carga. Finalmente, se produce la interacción entre el dipolo permanente de la molécula polar y el inducido en la molécula apolar. Fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido. Fuerzas de London son las de menor intensidad pero muy importantes, pues son las que cohesionan las moléculas de los compuestos apolares como el cloro, así como las moléculas monoatómicas de los gases nobles. El movimiento continuo de los electrones alrededor del núcleo origina situaciones en las que la distribución de cargas no es homogénea, es decir, dipolos instantáneos. La polaridad de estos dipolos cambia rápidamente con el tiempo, con lo cual en el momento resultante es cero. Pero si el sistema está a una temperatura lo suficientemente baja, los movimientos de reordenación serán muy lentos, de manera que un dipolo instantáneo tiene tiempo para inducir otro dipolo en una molécula vecina y esta a su vez en otra, etc.
de manera que se extiende la polarización a todo el material y se produce la cohesión entre todas las moléculas. Evidentemente, la magnitud de estas fuerzas aumenta con el tamaño de las moléculas. Cuanto mayor es el tamaño, más lejos del núcleo están los electrones y por tanto fácilmente polarizable es la molécula. Enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es una fuerza intermolecular mucho mayor que las fuerzas de Van der Waals. Se ha observado fundamentalmente en sistemas en los que eh, se unen el flúor, el oxígeno y el nitrógeno con mucha menor fuerza que el fluoro al hidrógeno y puede darse entre átomos iguales o diferentes, siendo más fuertes cuanto mayor es la electronegatividad de los átomos unidos y menor la diferencia de electronegatividades en Z y en X y en Y. Fuerzas intermoleculares y propiedades físicas. Las propiedades físicas que presentan un compuesto nos dan idea de su estructura y viceversa. De la estructura de un compuesto podemos predecir sus propiedades físicas. Vamos a considerar la variación de tres propiedades físicas concretas. El punto de fusión. Para que un sólido se funda, hay que romper una gran parte de sus enlaces intermoleculares. Cuantos mayores sean las fuerzas intermoleculares, mayor será su punto de fusión y habrá que proporcionar mayor energía para romper esas uniones. Así, los compuestos iónicos presentan puntos de fusión superiores a los de los compuestos covalentes y dentro de estos compuestos polares poseen puntos de fusión superiores a los apolares. El punto de ebullición. El paso de un líquido a gas supone la ruptura de todas las uniones intermoleculares. La energía necesaria para ello dependerá del tipo de unión. En moléculas enlazadas por fuerzas de Van der Waals, el punto de ebullición aumenta al aumentar el tamaño de la molécula y al aumentar la superficie disponible para interaccionar. Así, una serie homóloga, el punto de ebullición aumenta a medida que aumenta el número de átomos de carbono. Los materiales utilizados en esta práctica fueron vasos de precipitado de 100 mililitros, capilares para punto de fusión y ebullición, mortero de porcelana, pipeta forada de 1 mililitro, termómetro de 360 grados Celsius, soporte y aro, agitador, espátula, pinzas, microtubos de ensayo, anillo de hule, mechero de Bunsen, equipo para punto de fusión. Y los reactivos fueron aceite mineral, alcohol etílico y ácido benzoico. Determinación del punto de ebullición. Con la ayuda de un mechero se selló el extremo del capilar y se dobló en forma de bastón. Con una pipeta forada de 1 mililitro se agregaron unas 10 gotas de alcohol etílico en el microtubo de ensayo. Luego se introdujo en este el capilar en forma de bastón. Este especial para determinar puntos de ebullición, procurando que la punta del capilar se encuentre sumergida dentro de la muestra de alcohol etílico. Se unió el microtubo de ensayo al termómetro mediante una banda de hule y luego se introdujo en un vaso de precipitado que contiene aceite mineral. Se calentó hasta que el alcohol etílico se formó un rosario de burbujas, que indicó que el líquido está hirviendo, y se tomó esta temperatura como punto de ebullición. Determinación del punto de fusión. Con la ayuda de un mortero se pulverizó una muestra de ácido benzoico, luego se selló uno de los lados de un capilar para punto de fusión. Utilizando un mechero de Bunsen y con cuidado se introdujo la muestra del capilar. Cuando se selló el capilar se volteó y se le dio unos golpecitos en la mesa para facilitar la caída de la muestra al fondo del capilar. Se unió el tubo capilar que contiene la muestra de ácido benzoico en el termómetro, usando un anillo de hule. Se sumergió el termómetro junto con el capilar en un baño de aceite mineral. Luego se calentó lentamente el baño de aceite, teniendo cuidado de que el anillo de hule no toque el aceite. Se tomó el punto de fusión cuando este comienza y cuando termina de fundirse el sólido.
Determinación del punto de fusión en la máquina. Se realizó el mismo proceso anterior con el capilar para introducir la muestra de ácido benzoico. Luego se procedió a introducir el capilar con la muestra en la máquina a una temperatura de 31 grados Celsius y esperar hasta que este se fundiera en sólido. Bueno, en los resultados de discusiones, principalmente observamos una tabla con todos los resultados obtenidos de todos los grupos del laboratorio y pues una diferencia notable de unas cifras en cuanto a las tres prácticas que se hicieron. Empezamos con la práctica del punto de fusión del ácido benzoico. Después de obtener la muestra de ácido benzoico del capilar, que este subió el termómetro, se sometió al baño de aceite mineral en calor para poder observar luego en qué temperatura se da la fusión de este sólido, y los resultados obtenidos fueron los que se van a mostrar a continuación. La temperatura de fusión de este sólido fue de 121 grados Celsius, que fue lo que nos dio a nosotros, que somos el grupo 2. Y para los análisis cuantitativos se tuvieron en cuenta hallar el promedio, el error absoluto, el error relativo, desviación estándar y la exactitud. Por eso la tabla que tenemos a inicio. Bueno, en el caso para hallar el punto de ebullición del etanol, primero, en el tubo de ensayo con los 0,05 gramos de ácido benzoico, pudimos observar que al agregar los 5 mililitros de etanol, este se disolvió al instante, a comparación con la muestra a la que se le agregó agua destilada. Al disponer los tubos de ensayo a un baño María y luego colocarlos en un baño de hielo, pudimos observar que la muestra que contiene ácido benzoico con etanol no se cristalizó. Bueno, esto sucede porque el punto de congelación del etanol es de menos 114 grados Celsius y el hielo se encontraba a una temperatura menor de menos 20 grados Celsius. Aquí podemos ver los resultados del promedio de pieza estándar, error absoluto y error relativo de la muestra del etanol y del ácido benzoico. Bueno, en conclusión, esta práctica de laboratorio nos permitió comprender a fondo las propiedades intensivas e intrínsecas de la materia, como el punto de fusión y el punto de ebullición. Además, adquirimos habilidades esenciales para llevar a cabo cálculos precisos utilizando los métodos necesarios. Esto no solo amplió nuestro conocimiento científico, sino que también nos preparó para aplicar estos conceptos y habilidades en diversos campos de estudio. Gracias.